Esto es Contracorriente, un programa donde vamos a hablar un poco temas bastante controversiales. Así que bienvenidos. Cada semana vamos a traer distintos personajes para hablar de estos temas que nos incomodan un poco. ¿Quién lo dirige? Chelsea Oviedo. Bueno, bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy pues ya saben quién lo presenta, Chelsea Oviedo. Yo voy a estar a cargo de este tema, este debate. Yo voy a hacer como un punto medio dentro de las dos perspectivas sin dejar de dar mi punto de vista. Hoy traemos un tema bastante interesante que va a tocar un poco de fibras, que va a tocar generaciones, ¿vale? Es un tema que es bastante interesante. ¿Por qué? Primero, dejar la aclaración. Esto aquí lo que queremos hacer es generar específicamente temas de conversación. Sabemos que hay temas importantes que puede que nos lleguen a incomodar, pero la idea es mostrar otra perspectiva desde diferentes puntos de vista y esto es lo que queremos hacer hoy, ¿vale? Entonces, el tema de hoy es la generación de cristal. Primero, vamos a hacer un abrebocas de lo que viene siendo la generación de cristal. Entonces, ¿qué es la generación de cristal? O también conocida como la generación Z. Esta, pues básicamente es una filosofía que se le acuñó al término a los hijos pertenecientes a la generación X. ¿Listo? Al hablar de generaciones es necesario conocer las características generacionales. ¿A qué me refiero con esto? Esto permite comprender a la persona, entenderla culturalmente y en el momento histórico en el que se desarrolló. Esto pues realmente el momento en el que se desarrolla es un punto súper importante porque aquí entendemos por qué conductualmente la persona es así. Listo, entonces en este sentido pues digamos que a lo largo de la historia las personas tienen patrones culturales y de afrontamientos pues muy similares. Según los tiempos en los que vivieron, de esta manera se estudia a la persona desde su perspectiva histórico-cultural. Esto es un ejemplo para que lo entendamos un poco mejor. Viene siendo las personas que pertenecieron a la generación en tiempos de la posguerra. Ellos tienen características muy específicas como ser amantes al trabajo y sobre todo poner a su familia como pilar fundamental de la vida. Y así ha sido generacionalmente, dependiendo el momento histórico en el que se encuentran. ¿Listo? Realmente todo esto depende del momento en el que se encuentran. Ahora, vamos a conocer un poco quiénes son los que pertenecen a la generación de cristal. Entonces, básicamente vienen siendo todos los nacidos después de los años 2000, donde sus padres son parte de la generación X, como ya lo habíamos hablado, constituida básicamente por personas que sufrieron un poco de carencias y tuvieron medidas disciplinarias pues muy drásticas. Por ello son personas que trabajan un montón para que a sus hijos nada les falte. Viene siendo como esta frase que se acuña bastante como no quiero tratar a mi hijo como me trataron a mí, o quiero darle todo a mi hijo, o quiero darle todo lo que yo no tuve. Esto es súper importante porque son características pues que reflejan mucho la generación de cristal. Ahora vamos a hablar un poco las características que representan pues bastante la generación de cristal. Ahora, las principales características que comparten estos jóvenes son básicamente que desde que nacieron un punto radical es que tenemos la tecnología y las redes sociales. Forman realmente parte de nuestro estilo de vida a diferencia de los padres, para quienes la tecnología era simplemente una herramienta de trabajo. Para la generación de cristal es una herramienta de comunicación y de socialización realmente. Entonces, otra de las características, como la tecnología forma parte del día a día, generan amistades y hasta romances vía redes sociales y se convierten en una realidad, ¿vale? No solo una ilusión por las redes sociales, sino se forman realmente lazos por vías sociales. ¿Listo? Muestran un interés mínimo por la lectura o eventos culturales. Esto es un poco debatible, pero pues es una de las características generales. Es poco común pues ver un poco a los jóvenes con estos intereses, que esto es un tema que se va a debatir, ¿vale?
Las habilidades que están mayormente, nuestras habilidades, porque me incluyo, yo hago parte de esta generación de cristal, entonces las habilidades están mayormente enfocadas a los audiovisuales, pues claramente tenemos la tecnología como de la mano y eso nos hace ser un poco más fuertes, como que nuestras habilidades van más enfocadas en lo audiovisual. ¿Listo? Va un punto y acá quiero pues ser bastante específica, es que son bastante sensibles a las problemáticas sociales. Ahora protestan ante realidades que la generación de sus padres llegaron a normalizar. Por ejemplo, un ejemplo pues bastante claro, antes era normal para aquellas generaciones de aquellas personas de la generación X el quedarse en silencio ante el maltrato físico. Eso es algo que esta generación de cristal no y definitivamente no acepta. Protestan contra el racismo, la misoginia, la contaminación ambiental, la violencia de género, los abusos y las discriminaciones. Esto sí es bastante importante para esta generación. Son defensores de aquello que consideran injusto, son sensibles emocionalmente y menos tolerantes a la frustración. Esto también es bastante importante, el tema de lidiar con la frustración. Sensibles al rechazo y la crítica, son altamente demandantes, son cuestionables y expresan abiertamente sus emociones. Estas son básicamente todas las características que reúne la generación de cristal. Ahora con nosotros tenemos a Alejandra. Alejandra es nuestra invitada del día de hoy. Ella es una estudiante de psicología que está haciendo especialización y énfasis en los eventos que han afectado psicológicamente a las generaciones. Así que bienvenida, Alejandra, cuéntanos, ¿qué opinas con respecto a este tema? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra, estudio psicología y bueno, con respecto al tema de la generación de cristal y todo lo que ha conllevado pues este término que se le ha dado pues a la generación de estos últimos años, creo que es muy importante resaltar que es un término que ha trascendido pues a través de las culturas, de las generaciones y de su historia, si se puede decir. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta que es un término que ha buscado de alguna forma, puede que no sea intencional, pero de alguna forma ha buscado como estigmatizar pues a las personas, a la sociedad como tal y a los jóvenes de hoy en día. Porque generación de cristal hace referencia como tal en cuanto pues a esta sociedad, al cómo tomar las cosas frente a diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces vemos que últimamente se tergiversa mucho este término y entonces empieza esta serie de cuestiones de creer que la sociedad debe actuar de tal forma o tal otra frente a diferentes situaciones. Y si no actúa así referente, pues está mal. ¿Qué es lo que está sucediendo con este término? Ha buscado de alguna forma estigmatizar mucho el ser, el sentir y el pensar, también el actuar de los jóvenes hoy en día. ¿Por qué? Porque de alguna forma se le llama generación de cristal a aquellos jóvenes que pueden de alguna forma ser más conscientes de las situaciones actuales que suceden hoy en día y sobre todo el cómo sobrellevarlas y cómo tomarlas. Entonces, si hay un joven que referente a alguna situación actual no está de acuerdo y sale a hablar referente a este tema, ya está visto como mal, porque si le afecta demasiado, entonces es una persona sensible, no es una persona sensata, es alguien que se toma las cosas de forma muy personal y no es de alguna forma coherente o objetivo, subjetivo, referente pues a las situaciones, ¿verdad? Es lo que de alguna forma generan estas expectativas sobre la sociedad de actuar de tal forma frente a cualquier tipo de situación. Lo vemos muy referente a los temas, más que todo de alguna forma polémicos, ya sea en cuanto a temas culturales o sociales o políticos o demás. Lo vemos mucho en este tipo de cuestiones. Totalmente, Alejandra. Mira, yo concuerdo contigo que el término ahora es como un estigma. Ser parte de la generación de cristal, sí, somos personas más sensibles, pero sensibles frente al cambio. No estamos dispuestos a aceptar cosas intolerantes, como viene siendo el maltrato físico, el abuso físico, como ya lo mencionaba anteriormente, temas sociales, temas políticos. Somos una generación que tiene voz y que quiere un cambio y eso se me hace muy importante. Cabe aclarar que esta generación ha estado abarcada por el cambio y por el cambio me refiero al cambio tecnológico en el que nos hemos tenido, porque claramente la tecnología ha avanzado un montón, pero no solo la tecnología, vivimos en medio de una pandemia donde nos hizo más sensibles, donde nos hizo más vulnerables psicológicamente. Ya tenemos el tema del trabajo, el teletrabajo, entonces ya no tenemos tanta relación social. No quiero decir que completamente, pero sí eso de una u otra forma el encierro nos afectó.
Yo considero y personalmente, porque hago parte de esta generación de cristal, de que el sentir no está mal, como tú lo decías, el sentir que no estoy de acuerdo con este tema, el sentirme vulnerable y hablar frente a ello, porque ahorita la salud mental es un tema de alta prioridad, donde antes las generaciones simplemente ni siquiera se tomaban el tiempo de sentir de, hey, realmente estoy bien. Entonces, pues viene siendo básicamente esto. Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos el día de hoy. Cuéntenme ustedes, yo quiero saber ustedes qué opinan, se han sentido aludidos, se han sentido estigmatizados con respecto a este tema. Hay muchas cosas más que hablar de la generación de cristal. Vamos a hablar más adelante en el próximo capítulo con una persona que critica, no está en contra, pero critica pues bastante la generación de cristal. Vamos a escuchar sus diferentes puntos de vista, pero esta viene siendo el programa de día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este ratico. Espero que este tema lo puedan hablar con sus amigos, con sus familiares, se creen temas de conversación donde de pronto ustedes tengan una perspectiva diferente, que eso es lo que se quiere aquí. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Contracorriente. When I look at you, I know